Buenos días, buenas tardes, docente. Mi nombre es Samantha Ulestia y en esta exposición voy a hablar y explicar sobre las medidas cautelares personales reguladas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, conocido como COIP. Este tema es muy importante dentro del derecho penal porque las medidas cautelares permiten garantizar el desarrollo adecuado del derecho procesal penal, asegurando la competencia de la persona procesada, la protección de la víctima y el cumplimiento de las decisiones judiciales. Sin embargo, en estas medidas también tienen relación directa con los derechos fundamentales, como la libertad personal, la presunción de la inocencia y el debido proceso. Por esta razón, su aplicación debe realizarse respetando principios constitucionales y legales. Durante esta exposición explicaré qué son las medidas cautelares, precisamente las personales, cuáles son su tipo, su fundamento legal y los principios que regulan su aplicación, sus ventajas, desafíos e impactos sobre los derechos fundamentales. ¿Qué son las medidas cautelares personales? Para comenzar, es importante entender qué son las medidas cautelares personales, que básicamente son mecanismos jurídicos que pueden ser ordenados por un juez durante un proceso penal con la finalidad de garantizar que la persona procesada comparezca ante la justicia y que el procesado que desarrolle de forma adecuada y que el proceso se desarrolle de forma adecuada. Estas medidas no constituyen una sanción ni una pena, es decir, cuando una persona recibe una medida cautelar, todavía no ha sido declarada culpable por una sentencia en específico. Por esta razón, las medidas cautelares deben aplicarse respetando el principio de presunción de inocencia que establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta demostrar lo contrario mediante una sentencia ejecutoriada. El objetivo principal de estas medidas es prevenir riesgos procesales como la fuga del procesado, la destrucción de unas pruebas o posibles afectaciones realizadas en contra de la víctima. Las importancias que podemos destacar de estas medidas cautelares es que principalmente son fundamentales porque permiten que la administración de justicia funcione de manera efectiva. Sin estas medidas, muchas personas investigadas, procesadas, podrían evadir a las autoridades, abandonar el país o impedir el desarrollo adecuado de este proceso y la investigación. Además, contribuyen a proteger a la víctima y garantizar que el proceso penal alcance sus objetivos dentro del proceso. Sin embargo, también es necesario evitar abusos porque estas medidas pueden afectar derechos fundamentales, especialmente la libertad personal, y por eso la ley exige que sean necesarias, que sean proporcionales y justificadas. También tenemos lo que son los tipos de medidas cautelares, que vamos a explicar un poco cada una de estas medidas cautelares personales establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, más conocido como COIP. Como primera tenemos lo que es la prohibición de ausentarse del país, y ya que en esta primera instancia, esta primera es prohibir y controlar que el procesado no salga del país. Básicamente se le impide abandonar el territorio ecuatoriano en este caso, mientras se desarrolle este proceso penal, y la finalidad de este es evitar que el procesado se fugue y garantizar que permanezca para las futuras actuaciones judiciales que existan dentro del proceso. Esta medida es considerada una de las menos restrictivas porque la persona puede continuar con sus actividades tal vez laborales
dentro del territorio ecuatoriano. Un ejemplo de esto es que si una persona está siendo investigada por un delito económico y existe algún riesgo de viaje al extranjero, para evitar esto, el juez puede ordenar esta medida y que se siga la continuidad del proceso. Otra es la presentación periódica ante una autoridad competente. Esta segunda medida consiste en que la persona procesada debe presentarse periódicamente ante un juez o ante una institución designada, y la frecuencia puede variar y según lo determine la autoridad judicial que está a cargo del proceso. Esta medida permite controlar a que las personas permanezcan localizables y cercanas dentro del proceso. Esta puede ser una alternativa menos invasiva que la prisión preventiva y suele aplicarse cuando el riesgo de fuga no es elevado. El ejemplo de este caso sería cuando una persona está obligada a presentarse cada semana, cada 15 días ante una unidad judicial dentro de un proceso hasta que éste se desarrolle por completo. La tercera, también existe lo que es el arresto domiciliario, y este arresto domiciliario consiste en que la persona procesada permanezca en su domicilio, dentro de su domicilio, durante el tiempo establecido por la autoridad judicial competente. Aunque restringe la libertad de movimiento, es menos severa que la prisión preventiva, porque la persona se encuentra en un entorno seguro, en un entorno familiar. Esta medida suele aplicarse en casos especiales que, dando un ejemplo, puede ser como en personas adultas, personas mayores de avanzada edad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades graves o en su caso con personas con discapacidad. El objetivo es proteger derechos fundamentales sin descuidar la necesidad que es controlar el proceso penal. También podemos hablar del otro punto, que es los dispositivos de vigilancia electrónica. Este sería nuestro cuarto punto. Y este es importante ya que es un uso de vigilancia electrónica que utilizaría el procesado. Básicamente son mecanismos tecnológicos que permiten controlar el cumplimiento de restricciones impuestas por un juez. Generalmente o normalmente se utilizan dispositivos electrónicos colocando a las personas procesadas para poder monitorear su ubicación. Esta medida tiene varias ventajas. Primero, permite controlar a la persona sin necesidad de enviarla a un centro penitenciario. Segundo, también contribuye a disminuir el hacinamiento carcelario. Y tercero, podría ser que reduce los costos para el sistema penitenciario, ya al no estar ahí presente el procesado. Y actualmente muchos sistemas jurídicos consideran esta medida como una alternativa moderna y eficiente para poder controlar al procesado. El quinto punto es la detención. La detención es una medida cautelar de corta duración que se da y su finalidad principal es asegurar la comparecencia inmediata de una persona ante la autoridad competente. Este puede producir en casos específicos establecidos por la ley y siempre deben respetar las garantías constitucionales. La persona detenida tiene derecho a conocer las razones de su detención, comunicarse con abogado y ejercer plenamente su derecho a la defensa. La detención no puede ser arbitraria ni prolongarse a más allá de los límites establecidos legalmente. Es decir, es un periodo corto el que se debería cumplir. También el otro punto que tenemos que topar es la prisión preventiva. La prisión preventiva es la medida cautelar más severa, considerando de mi parte. Consiste en privar la libertad a una persona antes que exista una sentencia condenatoria, y precisamente por ahí es donde se afectan directamente los derechos de la libertad.
ya que la ley establece que debe aplicarse únicamente en casos excepcionales. La prisión preventiva solamente puede imponerse cuando las otras medidas cautelares resulten insuficientes. Por ejemplo, cuando existe un riesgo real de fuga o existe un peligro hacia la víctima o riesgo de obstaculización dentro de la investigación. Uno de los mayores debates en el derecho penal actual gira precisamente en torno al uso excesivo de medidas. Muchos organismos nacionales como también internacionales han señalado que la prisión preventiva no debe convertirse en una regla general, sino básicamente debería utilizarse solo en casos puntuales. También podemos topar lo que es el fundamento legal de las medidas cautelares, ya que las medidas cautelares personales tienen fundamentos en varias normas jurídicas. En primer lugar, la Constitución del Ecuador, de la República del Ecuador. Esta Constitución protege derechos fundamentales como los que vamos a topar a continuación. El primero es la libertad personal, el debido proceso, la seguridad jurídica y la presunción a la inocencia. En segundo lugar, las medidas cautelares están reguladas por el Código Orgánico Integral Penal, más conocido como el COIP, y este establece las condiciones para su aplicación y determinación ya que su finalidad es garantizar la comparencia de las partes procesadas y el adecuado desarrollo del proceso penal. Además, estas normas deben interpretarse conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados y aceptados por el Ecuador. Los principios aplicables que podemos traer a colación es la presunción de la inocencia, donde todas las personas es inocente hasta que una sentencia ya ejecutoriada demuestre lo contrario. Este principio impide que las medidas cautelares sean utilizadas como castigos anticipados. También podemos topar lo que es el principio de proporcionalidad. Este es una medida impuesta que debe ser proporcional a la situación concreta, es decir, en relación al caso. Esta no se puede aplicar con una medida extremadamente restrictiva cuando otra mucho más severa resulta suficiente. El principio de necesidad también es el cual la medida cautelar debe ser necesaria para cumplir una finalidad legítima. Si no existe riesgo procesal, la medida no deberá imponerse. También es el principio de excepcionalidad. Este principio especialmente se da en casos de prisión preventiva. La ley exige que sea excepcional en casos puntuales. Por ello, la regla general debe ser la libertad. La privación de la libertad solo debe utilizarse cuando realmente sea indispensable. También existe lo que es dentro de este tema la jurisprudencia y los estándares internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. Según este organismo, no basta con que una persona sea investigada por un delito para justificar su encarcelamiento preventivo. Los jueces deben demostrar que existen riesgos reales y que estos sean objetivos. Por su parte, la Corte Constitucional del Ecuador ha destacado que las decisiones judiciales deben estar debidamente motivadas y esto significa que los jueces deben aplicar claramente por qué una medida cautelar resulta necesaria y la motivación es importante ya que evita arbitrariedades y protege derechos fundamentales de cada uno de los procesados.
Podemos también mencionar lo que son las ventajas de las medidas cautelares, y entre las principales ventajas que podemos traer a colación es que garantizan la comparecencia del procesado. También protegen a las víctimas, también evitan la fuga, facilitan una investigación penal y permiten el cumplimiento de las decisiones judiciales. También favorecen la seguridad jurídica. Además de las medidas alternativas a la prisión preventiva, ayudan a disminuir el hacinamiento en los centros penitenciarios. En este caso también existen lo que son los desafíos y problemas. A pesar de que generalmente sus ventajas existen, también existen sus desafíos. Uno de los principales problemas es el uso excesivo de la prisión preventiva. En algunos casos esta medida se aplica con demasiada frecuencia y afecta derechos fundamentales. Otro problema es la falta de recursos tecnológicos para implementar adecuadamente medidas alternativas ya existentes, y también existen dificultades relacionadas con la supervisión y el control efectivo de ciertas medidas cautelares. Por ello, resulta fundamental fortalecer el sistema judicial y garantizar una adecuada capacitación de los operadores de justicia. También quiero topar el tema, lo que es el impacto en los derechos fundamentales, y las medidas cautelares tienen un impacto directo sobre los diversos derechos, y entre ellos puedo mencionar la libertad personal, la libre circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la intimidad y el derecho al debido proceso. Sin embargo, también cumplen una función importante respecto a la víctima, ya que ayudan a proteger su integridad y seguridad. Por esta razón, los jueces deben buscar siempre un equilibrio entre los derechos del procesado y los derechos de la víctima. Para ya terminar con este video, puedo concluir con que las medidas cautelares personales constituyen una herramienta esencial dentro del proceso penal ecuatoriano, y su finalidad principal es garantizar el adecuado desarrollo del proceso, proteger a las víctimas y asegurar la comparecencia de la persona procesada. El COIP contempla diversas medidas, desde la prohibición de la salida del país hasta la prisión preventiva, y cada una con diferentes niveles de restricción. Su aplicación debe respetar principios fundamentales como la presunción de la inocencia, la proporcionalidad y la necesidad, como también la excepcionalidad. Además, la jurisprudencia nacional e internacional ha insistido que especialmente la prisión preventiva debe utilizarse únicamente como último recurso. Finalmente, considero que el desafío más importante consiste en mantener un equilibrio entre la eficiencia y la protección de los derechos humanos, garantizando siempre el respeto a la dignidad de la persona involucrada dentro del proceso. Muchas gracias.